Bueno, buenos días, ya buenas tardes. Mi nombre es Claudia Barrientos, soy la representante de la OEA. Bienvenidos, gracias por venir, gracias por estar y sobre todo gracias a Pilar Rahola, que realmente para mí es un gran gusto tenerla acá en la OEA. Cuando surgió la oportunidad con CAM de hacer este evento, inmediatamente dijimos que sí. Yo he tenido la suerte de verla a Pilar hablar en vivo, así que creo que va a ser un momento, un intercambio muy bueno y paso directamente a presentar a Pilar y ya después para que ella hable y así podemos hacer también algo un poco más interactivo. Bueno, primero agradecer acá al CAM, al movimiento Combatiendo el Antisemitismo, a Shai Salomón, que es el director para América Latina, y a Nurit, también del CAM. Bueno, Pilar Rahola es una reconocida escritora catalana, periodista, influyente y analista política en prensa, radio y televisión. Fue diputada por Barcelona en el Congreso Nacional de España y también vicealcaldesa de Barcelona. Fue destacada con diversos premios, entre ellos doctor honoris causa de la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación de Chile, de Santiago de Chile, por su lucha a favor de los derechos humanos. Premio a los medios de comunicación 2009, otorgado por el American Jewish Committee por su lucha contra el prejuicio hacia los derechos humanos. Premio Daniel Pearl 2010, otorgado por la Liga Antidifamatoria por su dedicado compromiso con un código de ética periodista honesto y responsable y por su discurso claro y contundente al público. Premio Morris Abraham de Derechos Humanos 2011, otorgado por UN Watch por su defensa de los derechos humanos. En 2017 ganó el premio Ramon Llull de las letras catalanes, el premio más importante de la literatura catalana por su novela Rosa de Cendra. Rahola es una importante oradora reconocida a nivel mundial. Sus conferencias defendiendo los derechos humanos y luchando contra el odio y el antisemitismo fueron impartidas en la mayoría de los países de América Latina y en Estados Unidos. Combat Antisemitism Movement, CAM, el Combatiendo el Antisemitismo, tuvo el mérito de que Pilar Rahola inaugurara su tercer foro Latinoamérica junto al expresidente de Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti, en noviembre de 2023 acá en Montevideo. Sus palabras en la apertura del foro tuvieron más de 500,000 de reproducciones en las redes sociales. Recientemente fue nombrada presidenta del nuevo Consejo Asesor de Combat Antisemitism Movement, CAM, para Latinoamérica. Con eso, bueno, muchísimas gracias, Pilar, bienvenida y adelante. Gracias, buenos. Voy a quedarme de pie porque si no, no me van a ver y prefiero. Y además, como es una sala pequeña y no somos mucha gente, yo creo que es mejor que haga una introducción de lo que pensaba decir, pero que luego que interactuemos. Yo estaría encantada si ustedes tienen preguntas directas y si no, no se preocupe que yo voy hablando. Puedo hablar no tanto como Maduro, pero tengo capacidad de hablar bastante rato. Tengo que decirles que, volver a Montevideo siempre me hace ilusión porque fue mi primer país en Latinoamérica y mi primera conferencia hace creo que 20 años o más, fue en el Palacio Legislativo de Montevideo, que además conocí el edificio que me pareció maravilloso. Y creo que hablo de hace unos 20 años más o menos, de todo hace mucho. Jóvenes, ya lo veréis, que pronto de todo hace mucho. Y creo, no estoy capaz de recordar el tema concreto de esa conferencia, pero me atrevo a decir que algunos de los elementos que en aquel momento planteé están vivos y a peor en el momento actual. La primera cosa que quisiera plantear en términos de pensamiento global y de debate público es que no solo los síntomas que teníamos de la degradación del pensamiento, de la banalización de las ideas fuertes, de un pensamiento líquido, cada vez menos sólido, que iba sustituyendo las ideas por las consignas o sustituía los debates por la pancarta y que, por tanto, imponía zonas de pensamiento único en lugar de plantear el debate. Todo esto empezábamos a notarlo ya hace muchísimos años. Lentamente se iba adelgazando el pensamiento y el debate dejaba de existir.
no quisiera decirlo en términos despectivos, pero hoy en día la inmensa mayoría de los jóvenes, y creo que el global de la sociedad, tiene más respuestas que preguntas a los conflictos que vivimos, cuando en realidad todo conflicto lo que requiere es más preguntas y a veces conseguimos alguna respuesta. A mí me ocurre mucho cuando hablo públicamente que me dicen, ¿qué harías aquí? ¿Qué harías allá? Y siempre les digo, es que yo estoy en la duda aún. Porque la realidad es compleja, es dialéctica y obliga a estar pensándola permanentemente. Pero vivimos un mundo y un momento donde se ha instalado el pensamiento rápido, el periodismo rápido, la comida rápida y no sé si el sexo rápido, eso ya lo dejo para cada cual. Es decir, la inmediatez se ha convertido en un bien por sí mismo y en la inmediatez, la rapidez, la simplificación nunca ayuda al pensamiento complejo, ayuda a la propaganda. Quizás sería la primera idea que había que poner sobre la mesa, especialmente en un foro donde hay gente que creo que se dedican ustedes o a la educación o al pensamiento o al mundo intelectual. Lo primero que nos está ocurriendo es, estamos viviendo un fracaso profundo de la complejidad. Estamos instalados en el simplismo más absoluto. Y ello se da en todos los ámbitos. Por ejemplo, el periodismo. Yo provengo del periodismo, me he movido, aunque estudié 2 carreras de filología, me dediqué desde los inicios de los tiempos al periodismo, empecé en El País y luego ya fui derivando. El periodismo en estos momentos vive su momento más bajo de credibilidad. Tenemos una situación en la cual prácticamente ningún periódico, ni los más solventes ni los más serios, son creíbles. Quizá todo el conflicto de Oriente Medio ha puesto sobre la mesa esa falta de complejidad y de seriedad, pero viene de mucho antes. Quizá es la aparición de las redes sociales que han creado un impacto tan fuerte en la información que hace que los periódicos serios o los medios de comunicación serios tengan tanta prisa por ganarle a las redes que simplifican, no controlan, se quedan, asumen propaganda como si fuera veraz, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a hacer de ello también hace muchos años, a mí lo que me gustaba más era la política internacional, aunque luego los líos en España te llevan a la política interna, y más siendo catalana, pero lo que me interesaba mucho era la política internacional. Y yo recuerdo que nosotros, empezábamos muy jóvenes, veíamos los departamentos de internacional de la televisión, la radio, la prensa, como los sabios de una redacción. Eran la gente más preparada, más culta, que habían leído historia, que habían conocido conflictos y que cuando hablaban de un conflicto eran los que sabían. Esto hoy no existe. Hoy tenemos a Wikipedia y a cualquiera que diga, oye, que ha caído una bomba en Kazajstán. ¿Dónde está Kazajstán? Y ya tienes el conflicto resuelto. Es decir, la primera crisis de la información, del debate público, pasa porque la información dejó de ser veraz. Lo hemos vivido mucho en el conflicto de la guerra actual entre Israel y Gaza y todo lo que ocurre en la zona. Al primer momento, yo he estado en conflictos de guerra, he estado en varios. No he hecho nunca de corresponsal, pero he estado en el frente cubriendo, no cubriendo en el sentido de corresponsalía, pero sí de buscando información y escribiendo, etc. En algunos conflictos estuve en la primavera árabe, por ejemplo, estuve en la guerra de los Balcanes, estuve en la Segunda Guerra del Golfo, estuve en el asalto de las fuerzas rusas en la independencia de Lituania y de Letonia en todo el tema báltico. Es decir, he vivido, y los Balcanes los viví intensamente porque estuve en una guerra africana en Etiopía con el Tigray y con Eritrea, en los procesos de independencia de Eritrea. Es decir, he vivido la guerra un poco de cerca. El primer fundamento de un periodista cuando habla de un conflicto es recordar que la verdad es la primera víctima. En los conflictos siempre se miente, porque la información es un arma. Como es un arma, la utilizas. En el conflicto que actualmente hay en Oriente Medio, específicamente en Gaza, es evidente que la información que se maneja es una información de bandos. Lo normal sería para el periodismo poner bajo tutela cualquier información que les llega de la zona. Sin embargo, por el pensamiento único que se ha instalado y por la simpatía que se ha instalado por una de las partes, todo lo que sale de Gaza se convierte en titular en el ABC, sin pasar por ningún filtro. De manera que llevamos, desde que empezó esta guerra, mintiendo permanentemente. No sabemos si las cifras de muertos son ciertas o no, quizás sí, pero no lo sabemos.
No conocemos cada vez que ha habido algún conflicto concreto cómo ha derivado, quién ha sido el responsable. No sabemos nada, pero en cambio tenemos mucha información porque ya no es importante la verdad. Lo que es importante es ganar la noticia, ser el primero. Y como las redes son tan activas, inmediatamente la prensa más seria se apunta a cualquier titular para no perder el espacio y el momento. Si en el periodismo tenemos una situación de crisis, y yo lo creo sinceramente, ¿qué no tenemos en el pensamiento global? Es decir, los debates universitarios, los debates intelectuales, los grandes intelectuales, que no hay, ya no hay, hace tiempo que no tenemos ni políticos de primer nivel, ni intelectuales referentes mundiales, ni causas comprometidas globales. Tenemos causas fragmentadas, luego hablaré de ello. Pero en el pensamiento, desde hace también mucho tiempo, hay tal rapidez de consignas que también es muy difícil poner una cierta complejidad al debate público. Y desde luego vivimos una auténtica dictadura del pensamiento único y nadie se atreve a opinar fuera de lo políticamente correcto, en todos los ámbitos. Y en el momento en que te mueves de lo políticamente correcto, sobre todo en este caso la izquierda, pero también globalmente, te sitúan en un territorio peligroso. Alguna vez a mí me han preguntado ideológicamente qué soy. Yo soy tradicionalmente, vengo de la izquierda, pero no lo sé lo que soy. Si ustedes me preguntan en términos de derechos civiles, estoy, por supuesto, a favor de las leyes contra la violencia de género, a favor de todo el tema de orientación sexual, estoy a favor, en fin, soy un clásica de izquierdas en términos de derechos civiles. Si me preguntan en lo económico, depende de las circunstancias. Bien, la economía liberal puede que me interese más si ayuda a conectar con las clases medias y activar la economía. No estoy a favor de los estados macro que tutelan a la economía, prefiero que la economía. Por tanto, debo ser una liberal. En términos de familia, soy bastante tradicionalista. Entonces, ¿qué soy? Soy alguien que piensa. Soy una ciudadana libre, que no me apunto a ningún estigma, que no me apunto a ningún partido, a ninguna ideología consolidada, porque decido dudar de todo. Y esto, que lo digo en términos personales, quizá porque me conozco más a mí que a otros, esto me parece que es la gran reivindicación del momento actual. Volver a ser ciudadanos pensantes en lugar de ser pueblo que tiene respuestas. No me gusta la palabra pueblo, me gusta la palabra ciudadanía, porque el pueblo a veces es algo muy extraño, pero los ciudadanos son gente crítica, pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico te permite votar a este o a este otro, te permite apuntarte a esta idea o quizá no, te permite dudar, no tener tantas respuestas y te permite sobre todo pensar libremente más allá de la marea. Yo en algunos temas formo parte de la marea y en otros no, y lo pago, y lo pago. Y desde luego, si hablamos del conflicto de Oriente Medio, no es que lo paguen, es que ahí tienes una montaña de haters todo el día y me paso medio día bloqueando gente, que es algo muy sano, por cierto. Pero, ¿cómo es posible, en qué momento, las ideas fundamentales que fundaron de alguna manera la sociedad moderna, que es la ilustración, el enciclopedismo, que se basaba en el individuo pensante, aquel que ponía en cuestión el sistema, aquel que de alguna manera criticaba más allá de los estigmas y de los prejuicios, en este momento se ha quebrado? Y hoy tenemos masas de población que tienen pensamientos únicos, que los imponen de una manera tiránica contra los cuales no podemos debatir ni discutir. Lo hemos vivido estos tiempos y ahora esta conferencia, en lugar de hablar de lo que hablamos, habláramos de Oriente Medio y yo me fuera a una universidad, probablemente tuviera un boicot. ¿Por qué? En las universidades, ¿por qué tienen que hacer? Las universidades de mi país, seguro. Yo tengo una mirada sobre el conflicto de Oriente Medio diferente a la mayoría, o a la mayoría impuesta, pero ¿qué tiene de malo si yo no tengo razón que me convenzan? Hablamos de argumentos, sin embargo, no. Es una negación del derecho a pensar, del derecho a debatir. Y esto es crítico, porque si tenemos ciudadanos que lo saben todo y no se interrogan nada, no tenemos democracia, no tenemos modernidad y no tenemos civilización moderna. Y yo creo que esto, que seguramente ya lo hablé en su momento en ese Palacio Legislativo de hace 20 años, se ha ido deteriorándose a unos niveles terribles y ha estallado con el tema de Gaza y con el tema probablemente porque siempre que pasa algo importante en el mundo, siempre pasa primero
con la comunidad judía o con los judíos, o etcétera. Es decir, la gran crisis de Europa se produce y destruye Europa con el Holocausto. El antisemitismo destruye el pensamiento y ha destruido las sociedades. Y ahora vivimos otro momento no solo de un aumento del antisemitismo a unos niveles terribles, sino como de un estallido que parte de alguna cosa vinculada al mundo judío se convierte en un tema global tan preocupante y tan hiriente. Como quiero darles la palabra, voy a ir rápido y quizá perdonen que estoy simplificando conceptos que son un poco más complejos, pero me imagino que aquí ustedes me entienden bien. Y el siguiente elemento que hay que poner sobre la mesa es la debilidad enorme de los dirigentes políticos. Tenemos dirigentes políticos que son más funcionarios que otra cosa. Aquella famosa frase de no sé quién, de que piensan más en las siguientes elecciones que las siguientes generaciones. Y esto lo digo globalmente, no hablo de este país en absoluto, que ni me atrevería, que no tengo suficiente conocimiento. Puedo hablar del mío o de cualquiera. Pero los grandes, que en algún momento de la historia han marcado las pautas políticas, realmente han desaparecido. Ya vivimos también en la política un tiempo rápido, un tempus fugit, una sensación que hace que finalmente aparezcan tipos corruptos y funcionarios, digamos, del hecho público que tienen como máxima aspiración mantenerse en el poder, o tenemos curanderos, que son políticos extraños, que tienen soluciones fáciles a problemas también muy complejos. Pero no tenemos Churchills, no están. Y si no tenemos referentes políticos de primer nivel, no tenemos referentes intelectuales, si tenemos un pensamiento líquido y una información que es falaz, lo tenemos complicado. Y todo esto repercute en los valores democráticos de esa civilización moderna que nace con la Ilustración, se consolida con la Carta de Derechos Humanos y que finalmente llegó hasta aquí. Me atreveré a decir algo quizá un poco agresivo en términos de pensamiento. No tengo tan claro que esa civilización que nació con la Ilustración no esté en riesgo severo en el momento actual. En términos de democracia, las democracias hoy son más débiles que hace unos tiempos. Hay menos democracias que antes. Las que tenemos tienen agujeros. Y las que no son democracias se han consolidado como potencias de primer nivel sin ningún viso de cambiar. Aquella idea que teníamos hace muchísimos años de que cuando llegaba el bienestar económico empezaban también los procesos de libertad, porque se engrandecía la clase media, porque las dictaduras se ponían más blandas, porque la economía activaba todos los recursos y también los derechos. Todo esto no es cierto hoy en día. Hoy en día puedes tener perfectamente consolidadas grandes potencias económicas con procesos políticos dictatoriales. Y están ganando. Si habláramos, no es la conferencia de hoy, pero si habláramos de geopolítica, en el mapa de la geopolítica, hoy lo más fuerte que hay en el mundo es la alianza de 4 países. Eso es lo más fuerte que hay en el mundo. Rusia, China, Irán y Corea del Norte. No es lo mejor de cada casa, ¿eh? No hablo de ciudadanos, hablo de regímenes. Fíjense que ninguno de ellos es democrático, ninguno de ellos cree en la Carta de Derechos Humanos, ninguno de ellos es liberal en lo económico y desde luego no en los derechos civiles, y sin embargo se han consolidado mucho más que los países que son democráticos. La Unión Europea está en permanente crisis, con un naufragio permanente que nos lleva a populismos de derechas o de izquierdas y vamos por ahí basculando. O Estados Unidos, que les cuento, su crisis de identidad es absoluta, estalla por todos lados, estalla en conflictos raciales, estalla en universidades, estalla en populismos, etcétera, etcétera. Que les cuento de América Latina, lo dejaremos ahí, pero si hay preguntas ya daré mi opinión. Pero lo cierto es que es el mundo democrático el que nació y creyó en algún momento de la historia que tenía los valores que finalmente marcarían el mundo. Ese mundo democrático es el que está más débil. Y en cambio el mundo no democrático está enormemente fuerte tecnológicamente, económicamente y geopolíticamente. Pongo el ejemplo, quizá volvemos al conflicto de Oriente Medio porque nos explica muchas cosas. El conflicto de Oriente Medio, que para mí no es Israel-Palestina, para mí es Irán, claramente. Creo que es el factor absoluto cuyos proxies activan y desestabilizan toda la zona.
Irán es un ejemplo más claro de hasta qué punto, o Corea del Norte incluso, por ir a una situación más extrema, como países delirantes, que además son absolutamente impopulares. Irán, el régimen iraní se aguanta con el 25% de la población, el 75% es absolutamente en contra, con grandes masacres. El tipo que acaba de morir, o lo mataron, no se sabe, el presidente iraní, es un tipo que se le conocía como el verdugo, el carnicero, perdón, de Teherán, por sus procesos a miles y miles, como fiscal general del Estado, a miles y miles de opositores a los que envió a la horca. Los datos más moderados hablan de 15 a 20.000, pero hay otros datos que hablan de 30.000 personas estuvieron 6 meses ahorcando a estudiantes y opositores, algunos de los cuales habían sido juzgados ya y habían acabado sentencia y los volvieron a juzgar. Este señor es el que ha muerto. Y la ONU le ha hecho un homenaje. ¿Qué es la otra crisis? Las instituciones. ¿Creemos en ellas? Yo dejé de creer. La ONU me parece un festival de la hipocresía, absolutamente. Es un país donde Siria, en plena guerra en Siria, utilizando armamento químico, fue presidenta de la Comisión de Lucha contra las Armas Químicas. La ONU es un país donde Arabia Saudita ha sido 4 veces presidenta de la Comisión de la Mujer. La ONU es un país donde tuvo a un bonito Kurt Waldheim de presidente con su limpiado o blanqueado pasado nazi. Pero en cambio equiparó a sionismo con racismo, tuvo tiempo de eso y nos dejó esa perla. La ONU es esa organización donde en la Asamblea General hay más dictaduras que democracias y cuyas dictaduras son blanqueadas permanentemente en su asamblea. Quizá ese sueño que tuvo Eleanor Roosevelt de la Asamblea de Naciones y ese sueño de la Carta de Derechos Humanos es lo que está ahora quebrándose. Soy pesimista. No sé si no estamos viviendo un final de ciclo de una civilización, la democrática, y que vamos hacia otra que no sabemos cómo es. No lo sé. Si miramos la historia, a lo largo de la historia ha habido momentos de civilización. La Edad Media cae cuando empieza a aparecer el fenómeno del Renacimiento. Luego viene la Revolución Industrial, podríamos ir repasando. Eso que nació con los aires del enciclopedismo, fíjense ustedes que tuvo como eje fundamental la cultura, el conocimiento y la crítica, ahora está en remisión. Y yo no veo que pase, nos están pasando cosas muy extrañas. Creo que debo irme absolutamente del título de la conferencia, pero creo que el título de la conferencia ponía algo de las universidades, ¿no? Lo que está ocurriendo en las universidades es terrible, terrible. Fíjense usted que es el fenómeno woke, el fenómeno de esta nueva izquierda que a mí me parece muy preocupante porque forma parte de este desequilibrio, de esta crisis de valores que nos agrupan, ¿no? El fenómeno woke, para quien no lo conozca, lo explico quizá un poco mal, pero rápidamente. De alguna manera, lo más significativo de este fenómeno es que no tiene causas, no tiene causa, sino que tiene causas y las tiene fragmentadas y parcializadas. Es decir, en contra de la violencia contra la mujer, pero depende de las víctimas. Si son israelíes no interesan, no están en la causa. En contra del racismo, depende. Pero si hablamos de antisemitismo, que no es racismo, pero es otra forma de prejuicio, eso tampoco cuenta. A favor de la vida, depende, porque a lo mejor jamás nos gusta. Es decir, aquellos derechos fundamentales o aquellas causas nobles que nos impregnaron a los de mi generación, por ejemplo, yo me eduqué en una universidad a finales, justo con la muerte de Franco, vengo de una familia represaliada del franquismo. Mi tío abuelo fue la primera condena a muerte que Franco firmó, tuvimos ese honor como familia, es una familia importante en Cataluña y me eduqué en la convicción de que la causa de la libertad, la causa de los derechos, la causa de la democracia era superior moral y políticamente a cualquier otra causa. Lo que no se me habría ocurrido nunca es decir que la causa de la libertad dependía si era mía o era de otro, que la tolerancia dependía de los tal. Hoy en día tenemos cantidad enorme de entidades, organizaciones o de pensamientos que parcializan las causas. Es la causa de la libertad de unos.
Las víctimas depende. Lo que ha ocurrido con el 7 de octubre es lo más terrible que hemos vivido de esta plasmación de la contaminación del concepto de causa. El 7 de octubre es una barbaridad, es el nihilismo puro, es la muerte por la muerte. Y no habíamos vivido en nuestra generación no solo un pogrom de esta naturaleza, sino una maldad de esa naturaleza. Quizá equiparable a lo que ha hecho el Estado Islámico, pero no a esos términos. Por ejemplo, yo que he estado en todos los procesos en mi país de lucha contra la violencia de género, formé parte del Código Penal del 98 que cambió las reglas de juego. Nunca habría imaginado, nunca como mujer, que viviría en mi tiempo una escenificación de violencia de género masiva, tan brutal y viralizada, y además planteada en términos de orgullo. Y la he vivido. Pero entonces me esperaría una reacción de todo el feminismo del mundo, o de toda la gente noble del mundo, de alguna forma denunciando esa barbaridad. No ha pasado. ¿Por qué? Porque eran israelíes y ya no forman parte del paquete de causas y de víctimas. Dejan de ser víctimas. Es un proceso brutal de deshumanización. Esa niña de 13 años embarazada a la que violaron 40 veces, es una víctima. Ah, no, depende. Si es israelí, quizá lo es menos. Eso es lo más grave que nos está pasando en el pensamiento y en el mundo de las ideologías. Cómo rompen lo que es un concepto global. Oiga, yo estoy a favor de la mujer o de los derechos de la mujer en Irán, en Arabia Saudita, en Israel y en Palestina. No concibo que haya una parcialización. En el momento en que hay una violación o una violación masiva o unos manuales de cómo romper caderas, como se llegó a llevar. En el momento en que hay eso, lo que tienes es el mal puro y ahí no hay causa posible. Pero en el momento en que en algunas universidades o en muchas, empezando por la de mi ciudad, hay gente joven de vuestra edad que estudian en una universidad democrática de un país democrático, con una cultura democrática, ¿qué consideran? Que quizá esa locura que ha pasado, ¿se la merecían? Se rompe la civilización. Ahí no nos queda nada. Y ese es el momento en el que estamos viviendo. Entonces, fíjense, lo dejo aquí porque quiero que por favor me hagan preguntas si las tienen, pero fíjense en qué momento vivimos que el modelo democrático no es el que está ganando en el mundo. Repito, nosotros vivimos en democracias, pero ¿Venezuela es una democracia? ¿Nicaragua lo es? ¿Hungría lo es? Es decir, que algunas son democracias muy heridas. Después, y en cambio, todos los factores geopolíticos vinculados a procesos totalitarios están perfectamente cuajados. Hoy en día, no solo China, que es evidente, Rusia mismo es un país absolutamente impune que puede matar a quien le dé la gana y no pasa nada, invadir países y no pasa nada, y además está más fortalecido. Hoy Rusia es más fuerte en la comunidad internacional que antes de la guerra de Ucrania. Yo me acuerdo cuando empezó la guerra, que Biden salió diciendo, el buen hombre con su ingenuidad, salió diciendo vamos a hacer el ostracismo, Rusia va a hundirse económicamente, vamos a hacer un boicot. Y me acuerdo que al minuto yo ya dije, no, China los va a apoyar, es imposible, no va a pasar nada. No pasó. Pero no porque sepa más que Biden, que él debe tener mejores, sino porque lo que no practico, creo que a estas alturas ya no podemos practicar, es la ingenuidad. Es evidente que todo proceso que desestabiliza Europa es bueno para la China, lo es. Y por tanto ellos juegan su guerra. El problema no está en que ellos jueguen sus intereses diplomáticos internacionales para tener su papel en el mundo dominante y hegemónico. El problema es que el resto estamos mal, no tenemos capacidad de reacción. Y además, bueno, necesitamos el dinero, necesitamos la financiación, nuestras estructuras políticas son débiles. Tenemos esto, tenemos un pensamiento líquido, repito, hoy en día no noto yo que tengamos debates en profundidad, pensamientos consolidados, convicciones fuertes, no, todo es como mucho más líquido. Entonces nos apuntamos a la primera cafía que encontramos porque parece revolucionaria. Y después tenemos una información totalmente secuestrada por la rapidez y la inmediatez y la simplificación de las redes sociales, que lo complica más. Si añadimos, que no me lo quiero dejar, las fábricas de bots, fundamentalmente, también aquí vamos perdiendo, porque los países que tienen mayor cantidad de fábricas de bots que implican miles y miles de redes sociales falsas, de cuentas falsas, especialmente en Twitter. El principal país del mundo en fabricación de bots es China y después viene Rusia e Irán.
sea que tampoco ahí estamos bien situados, ¿no? Y al final tenemos un joven universitario en la Universidad de Columbia diciendo que quizá jamás es un proceso revolucionario y no una organización asesina que está basada en la muerte. Y tenemos un joven en la Universidad de Barcelona que igual piensa que ese tipo de matanzas se pueden justificar sin entender que la ideología de la muerte solo trae la muerte, que no trae la vida. O tenemos a un presidente de gobierno en mi país que considera que puede utilizar electoralmente un conflicto trágico como el de Oriente Medio para ganar 4 votitos. Todo esto es lo que nos pasa. Y me sabe mal porque seguramente hace 20 años en el Palacio Legislativo de Montevideo debía estar un poco más optimista. No lo estoy. En todo caso, me pongo en la actitud de la persona pensante que mira la realidad y dice, bueno, no va bien, vamos a ver cómo podemos arreglarla si podemos. Y si no, viviremos este momento de crisis. Pero estamos viviendo un momento de crisis profundo, de valores, de pensamiento, de información, de política. Gracias. Bueno, ahora estoy para ustedes, lo que necesiten. Tal vez para, en aras de no, respetar a las personas que mandaron preguntas cuando se registraron, perdón, tal vez te leo un par de preguntas y luego hacemos una ronda y demás. Interactuamos, en la medida que quieran ustedes. Okay. Aquí dice una, ¿cómo afecta el pensamiento único a la diversidad de opiniones y la capacidad de innovación en una sociedad? Tengo 3 que creo están relacionadas. ¿Cómo controlar el sesgo que pondera el pensamiento único? ¿Cómo comprender a la contraparte cuando considero aberrantes sus lineamientos de acción? ¿Hay algún límite para generar empatía? Y después, ¿cómo deberían encarar las universidades e instituciones educativas en general la tendencia creciente de que todos pensemos igual, la idea de que hay una sola verdad o una sola forma de ver las cosas? Bueno, lo mezclo todo porque más o menos se va en la misma dirección. Bueno, es que el pensamiento único no promueve el debate, lo niega. Es decir, el principal problema que tenemos está en que, me parece que aquí ha pasado que vino un profesor israelí, creo, y quería hacer una conferencia sobre arte y no se lo permitieron o no sé, algo así, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Y mire que en Uruguay las cosas están muy tranquilas, les aseguro, ¿eh? Ya quisiera yo este ambiente en mi país. Pero seguramente este señor, además, iba a hablar de arte, ¿no? A mí me ha pasado, yo me acuerdo que presentaba un libro sobre un político catalán que se llama Artur Mas, que había sido presidente del gobierno, y él le hizo una especie de biografía crítica, una especie de mirada así distinta sobre el personaje y lo iba a presentar. Y además lo presentaba con una amiga mía que es monja, que es Sor Lucía, que es argentina, por cierto, que ahora ha estado luchando en Ucrania, ayudando a gente y tal, es una tipa fantástica, que es muy amiga de este presidente, y entonces las dos íbamos a presentar el libro. Y ella iba vestida de monja y yo iba vestida de mí, y íbamos para presentar el libro y de golpe me encuentro con una manifestación en árabe, esto en Manresa, por cierto, en el corazón de Cataluña. Una manifestación con pancartas en árabe boicoteándome porque yo había escrito un libro sobre el peligro del islamismo radical. Y entonces yo estaba pensando, yo voy a presentar un libro de un presidente catalán y tengo aquí un lío montado y además, ya les repito, porque públicamente digo que el salafismo es peligrosísimo y que el yihadismo derivado nos mata, cosa que es de una evidencia. Y no saben el lío que tuve, y a partir de aquí ya no he parado de tener líos. ¿Y por qué? ¿Digo algo que no sea democrático? Nunca. Ustedes no me verán a mí ni poner en cuestión ni ninguna raza, ni ninguna tradición, ni ninguna cultura. Yo hablo de ideas. Y a mí, por ejemplo, el Islam no me molesta. Las mujeres iraníes que luchan por sus derechos son Islam y son civilización. Es decir, Malala es civilización, es una mujer democrática, forma parte de mis valores. Por tanto, el tema no es una religión, una tradición, no es eso. Es la ideología que pervierte una religión. Ese es el problema. Y que con esa ideología o te secuestran, o te esclavizan, o te matan. La misma ideología que esclaviza a mujeres en medio mundo donde se aplica la Sharia es la misma que también viola a mujeres en Israel. Forma parte de un concepto de destrucción absoluta de valores. Bien, entonces,
¿Por qué motivo alguien que piensa como yo, o ese señor que venía a hablar de arte, que en ese caso además era más grave, porque a él lo culpaban por su origen, no ni tan solo por sus ideas, resultan un peligro? Porque se ha instalado el pensamiento único, y el pensamiento único no tolera otros pensamientos, por eso se llama pensamiento único. Es el dogma de fe por encima de la razón, aunque sea un dogma de fe ideológico. Es el políticamente correcto convertido en una censura del pensamiento, cosa que a mí me parece absolutamente terrible y que, sin embargo, y hace que esos debates amplios que yo recuerdo perfectamente a los inicios de todos los procesos revolucionarios, incluso del pensamiento comunista en su momento, todo ese siglo XX plagado de grandes debates ideológicos, esto no existe hoy en día. Esto no existe en ningún sentido. Lo que tenemos ahora es que en algunos casos, si me permiten, ya pasaba algo que ahora ha estallado. Yo estos días estuve repasando a algunos de los intelectuales. Yo soy muy de cultura francesa, me eduqué en francés y es lo que leí más en mi época, ¿no? Y había leído mucho a Michel Foucault. No sé si ustedes recuerdan a Michel Foucault, porque ahora quizá los jóvenes ya ni olvídense, pero en su momento fue un gurú. Claro, él viene de un pensamiento ateo, revolucionario, contrario, por supuesto, a las democracias burguesas, el relato y el discurso, la dialéctica de época. Pero no era por esto que lo estuve buscando. Lo estuve buscando porque yo recordaba que fue uno de los principales defensores del ayatolá Khomeini cuando hubo la revolución de los ayatolás en Irán. Y entonces busqué sus argumentos y me sorprendí de cómo se parecen a los chavales de Columbia, de Mead. Es decir, el tipo llegaba a justificar el dominio de la mujer en favor de la revolución espiritual de los ayatolás porque era contraria a la instalación burguesa del capitalismo. Es decir, estamos desde hace mucho tiempo con intelectuales de izquierdas considerando que en nombre de su ideología dogmática se pueden pervertir libertades fundamentales. Y eso es Foucault, diciendo, bueno, Khomeini se llegó a pelear con las feministas francesas, defendiendo a Khomeini. Pero no solo, yo recuerdo un intelectual importante en Barcelona que se fue como loco a visitar, mientras Oriana Fallaci le iba diciendo, este tipo es un peligro, y este tipo es una esclavista de mujeres, había intelectuales de izquierdas que iban a París a ver al libertador de los persas. Por supuesto que la dictadura del Shah era mala, pero Khomeini era peor. Es decir, o era igual de malo, no, la maldad difícilmente es más o menos una u otra. Las dictaduras son malas cuando son de derechas y cuando son islámicas y cuando son de izquierdas. Claro, venimos de una cultura de izquierdas que envió al infierno a los fascismos, a los Pinochet, a los Franco, quizá menos a este, no sé por qué, y a los Mussolini, pero no envió al infierno a Stalin o no envió al infierno a Fidel Castro. ¿Qué masacró a quien quiso? A una hora el póster del Che Guevara sobrevive a la historia. Oigan, fue un salvaje, pero sobrevive a la historia. Y en cambio, cualquier salvaje del otro lado, ese no sobreviviría en absoluto. Hay una izquierda que pervertió siempre el pensamiento y hay una derecha que no ayudó. Claro, entonces, ahora estamos en el momento máximo de ese punto de locura que es el dogma, está por encima del debate. Las ideas están por debajo de las consignas. Es más importante la consigna que la idea. Y eso es, entonces, si el pensamiento único, si los resortes de creación de pensamiento, de relato público, consiguen instalar un concepto, por ejemplo, Israel es malo, Palestina es buena. Así, maniqueamente, sin matices, sin nada, sin contexto, sin circunstancias, nada. Y a partir de ahí, como una es mala y otra es buena, una no puede ser víctima. Háganse una pregunta. ¿Cómo es posible, por qué motivo el peor momento de la historia de Israel desde casi su creación, que ha sido la matanza del 7 de octubre, o el peor pogrom que han sufrido los judíos desde la Segunda Guerra Mundial, que es el 7 de octubre, ha tenido como consecuencia la peor ola antisemita de la historia? ¿Se lo explican? Porque resulta, y eso es reflexionando, no sé si tengo razón, resulta que la mejor manera de hacer crecer el antisemitismo era matando judíos. Es así, ¿Por qué? Porque el judío no puede ser víctima.
porque al israelí se le niega la condición de víctima. Solo puede ser opresor, solo puede ser perverso, solo puede ser imperialista. Y por tanto, en el momento en que es abiertamente víctima, porque le matan a 1.300 personas, incluyendo niños, mujeres embarazadas, gente mayor, 100 y pico personas en túneles de la peor manera, en el momento en que eso pasa, hay una reacción en contra diciendo no, esto hay que anularlo. Y a los 2 días del 7 de octubre ya no había víctimas, ya solo había opresores. Y esa es la oleada más fuerte que se ha creado. Yo no tengo manera de explicar cómo podemos luchar contra el pensamiento único, excepto poniendo la cara y que te la llenen de bofetones, que es lo que a mí me pasa. Miren, yo esto no estoy de acuerdo. Me ha pasado en muchos otros temas, es decir, no siempre en los mismos. Yo he sido, por ejemplo, una feminista, pero determinado discurso contra el hombre nunca lo he comprado. Y eso también era un anatema. Entre otras cosas, perdonen, porque a mí los hombres me gustan, tampoco tengo nada en contra. Pero quiero decir que ha habido momentos de dogmatismo en algunas causas tradicionalmente progresistas que han asustado mucho. Y ahora tenemos eso, es decir, atrévanse ustedes a tomar un tema que se ha impuesto como un relato único. El relato único hoy en día es que Israel es genocida. Intenten discutir eso. Bueno, pasas a ser genocida tú. Pasas a ser tú genocida. Y Pedro Sánchez diciendo, hay que reconocer al Estado palestino. Y tú le dices, perdone, presidente, pero es que ya les plantearon 5 estados palestinos y no los quisieron. Y no lo sabe. Ni lo sabe, no le importa, porque el relato único lo lleva a decir, y además vente que esto es la paz. No, usted está premiando jamás, usted no está ayudando a la paz. Está premiando, es decir, hoy le has dicho a los grupos terroristas que les funcionó, su 7 de octubre fue exitoso y además ha servido para empoderarlos. Es una locura, lo que está ocurriendo es una locura. Ello no implica que no hagas una crítica a Israel. Por supuesto, también forma parte del pensamiento crítico. De hecho, en Israel hay una crítica profunda a su gobierno, permanente. No anula, el pensamiento crítico tiene que ser para todo. Pero lo que no puedes es, en un conflicto que lleva 75 años, hacer un proceso maniqueo, donde unos son buenos, otros son malos, unos tienen culpa, los otros no, y no tienes en cuenta ninguna circunstancia. No tienes en cuenta que Israel, que es un país de nada, no sé, debe ser como Uruguay de grande, Chay, más o menos. Un país como Israel tiene hoy, a día de hoy, mientras estamos hablando, 5 focos de ataque cada día. Es atacado en el norte por Hezbollah. Y hablamos de una organización terrorista que tiene alrededor de 150.000 misiles mirando a Israel. Hablamos de los misiles que llegan desde Siria, menos, pero salen. El otro día llegaron misiles desde Irak. Hablamos de los misiles de los hutis. Hablamos de los Daesh y de los franquicias de Al-Qaeda que ahí están en Cisjordania, y hablamos de Yihad Islamía, Hamas y las brigadas que están en Gaza. Esto, en ese paísito de nada, con 9 millones de personas, de los cuales el 20% son árabes, con todos los derechos, como israelíes, y donde su ejército es la gente. Porque cada vez que muere un soldado está muriendo un chaval de 18, 20 años que podría haber sido músico, médico y que está ahí luchando por su país. Tú puedes decir que eres crítico con el gobierno israelí, por supuesto, que no te gusta, es igual, pero no puedes analizar el conflicto sin tener las circunstancias. Y el papel de Irán como auténtico desestabilizador de la zona. Sin embargo, en este momento, donde la gente tiene respuestas tan rápidas y tiene lemas y tiene el tuit diciéndote genocida, ¿cómo introduces la complejidad? ¿Cómo la introduces? No tienes manera. Bueno, perdonen, porque si cada pregunta esto hago un meeting, no habrá... Bueno, ahora vamos a abrir a preguntas. Ya algunas de las preguntas seguramente se respondieron de las que nos mandaron en el formulario, pero ahora invitamos a quien quiera. Si quiere preguntar algo que tenga que ver diferente, yo estoy abierta a todo, ¿eh? No. Tú avísame. No sé cómo vamos, ¿eh? Está bien con que me quede acá, ¿no? Vale. Buenas tardes, mi nombre es Elena Scotti, soy estudiante de la Universidad de la República, estudio comunicación y también relaciones internacionales, entonces me siento convocada especialmente para poder hablar de la comunicación y las relaciones internacionales y poder como converger dudas, cosas que no me cerraban, o en realidad cosas que también me gustaría que
explayes un poco más por el interés que me generó. Primero que nada, agradecerte por la ponencia. Sí, me quedaba como cómo se une la inmediatez de la información de la que vos hablabas, en la que se ve en redes sociales, y cómo ese sesgo de estar siempre con el celular, buscando la noticia a través del celular, hace que no salgamos a la calle, a movilizarnos, a debatir, ¿no? Salir a la calle en el sentido más literal o simbólico, de juntarnos, de debatir, de charlar. Yo siento que debato yo debato con mis compañeros cuando me junto con estudiantes organizados, cuando me junto con amistades. Capaz que a nivel más macro no. Entonces, ¿cómo lograr empezar a abrir ese debate, empezar a sacar ese relato único? Más que nada las juventudes, sacando el lugar de decir como, bueno, porque ahora ya capaz que no leen estos libros, creo que seguimos leyendo y aún más que antes de lo que tal vez ustedes leyeron, de tanta información que tenemos y de las exigencias que nos aumentan hoy por hoy, ¿no? Leemos Foucault, leemos Nietzsche, y también leemos artistas contemporáneos y autores contemporáneos. Con toda esa información, ¿cómo vehiculizarla? ¿Cómo en esta era de poder dejar el celular o que el celular sea compatible con la movilización en territorio? ¿Cómo bajamos todos estos relatos que siento que hasta algún punto tienen de burgueses y de elitistas, de decir, no, yo viajé acá, yo pude conocer esto? ¿Cómo todo esto, desmantelar el relato único, podemos bajarlo a territorio? Podemos bajarlo a estas personas que nos quedamos en el celular, que cuesta salir a la... Y en todo me voy a poner, porque si bien yo voy a una marcha o voy y debato, también sé que me quedo en el celular y que no es suficiente, ¿no? Vengo acá porque me convoca, es decir, me movilizo, pero aún así soy una joven que sigo con el celular. ¿Cómo bajar eso, toda esta información, a territorio? A jóvenes que queremos, que nos interesa o que queremos atraer, que capaz les interesa y que no saben que les interesa. Vehiculizar, hacer más accesible la información con esta hiper mega información que hay, accesibilizarla, desburguesarla, digamos. Mucha data, perdón, y gracias por escucharme. No, para nada, gracias a ti, precisamente por esa actitud crítica. Yo te diría, pero quizá quedará un poco exagerado, pero que volváis a leer a Spinoza. Es volver a dudar, es otra vez la duda. Es decir, el problema que tenemos, la arma que tenemos más poderosa contra el pensamiento único es la interrogación. Te dan una respuesta y en lugar de comprarla y quedártela, te interrogas. Y si te interesa ese conflicto, te investigas y averiguas, y quizá es más complejo a partir de ese momento el pensamiento. Pero ahora están ustedes los jóvenes y todos. Yo no estoy nada en contra de todas las nuevas tecnologías, o sea, yo estoy aquí porque existen las redes, si no, tampoco me habrían conectado, es decir, y yo en este momento me puedo conectar con gente que piensa de manera parecida o que tiene el mismo inquietud de debate y tal, gracias a que existen las redes sociales. Las redes sociales son el yin y el yang, son como todo, cada avance tiene aspectos buenos y malos, pero en las redes sociales encuentras que yo puedo hacer un debate, pero también encuentras cómo hacer una bomba en una olla a presión con un manual de Al-Qaeda. Eso también está en las redes. Y que les cuento de que los dos tuiteros, digamos, líderes de Twitter más importantes del mundo no son ni el Papa ni Trump, son dos líderes yihadistas. Es el mundo en el que estamos. Alguna vez he dicho una frase que quizá suena un poco fuerte, sobre todo si hay alguien que es judío, pero que creo que es importante decir. Estamos en la era de Goebbels con Internet. ¿Se imaginan a Goebbels con Internet? Pues esto es Goebbels con Internet. Y ahí es donde es más difícil parar el pensamiento único, porque tenemos primero esa oleada de criminalización, en este caso con el tema del antisemitismo y el odio a Israel, etc. Y tenemos después los bots, que nacen de todas... yo no tengo datos ahora, pero en aquel momento lo miré y se calculaba que 2 días después del 7 de octubre ya circulaban 40.000 bots rusos falsos criminalizando a Israel. Parte de la gente que ve un Twitter y dice, fíjate qué malos estos israelíes, no saben que igual están leyendo una foto fabricada en medio de Siberia en un almacén. Otras serán auténticas, es que también en eso es difícil. Pero más allá de que estemos o no a favor de las redes o estemos a favor de las nuevas tecnologías, ustedes son una generación que están más informadas que la mía, pero más mal informados. Y eso es clave. Es decir, la información llega, pero ¿de qué calidad?
Es decir, quizá yo no tenía las redes cuando me formaba intelectualmente, pero tenía que buscarme la vida buscando, que quise saber qué pasaba en Siberia y me leí a Solzhenitsyn. Que, por cierto, en ese momento yo me leí las 1000 páginas del archipiélago Gulag. Que, por cierto, en aquel momento en mi universidad muy comunista me dijeron que estaba leyendo un libro de la CIA porque no existían los prisioneros en Siberia. Y, sin embargo, mi actitud crítica hizo que, a pesar de lo que me decían mis amigos, me leyera el libro. Al final, la única defensa que tenemos es la individual. Porque yo no tengo más, o en todo caso no tengo respuestas. De verdad que estamos en un momento muy dialéctico donde nada es seguro, nada es... Yo solo intento poner sobre la mesa hoy mis dudas existenciales y mis preocupaciones, pero no sé si tengo todas las respuestas. Pero ¿cómo podemos hacer esto de volver al debate? Bueno, pero primero que no nos lo nieguen, es que el debate está negado, es que en tu universidad no vas a poder hacer un debate con gente defendiendo a Israel hoy, que alguna defensa posible podrá tener. O como mínimo un debate equiparado entre alguien que defiende la posición de que Israel está haciéndolo todo mal y la que está... Bueno, pues hagamos eso. A ver, no es imposible. Es imposible. Eso mismo ya te dice hasta qué punto estamos negando el debate. Hoy puedes hacer un debate explicando, no sé, yo qué sé, tomas por ejemplo el tema del Islam. Uy, yo como en este ya tengo experiencia. A poco que empieces a criticar determinados fenómenos ideológicos vinculados al Islam, te cae encima la palabra islamofobia. Pero si yo defiendo a las mujeres del Islam, si los islamófobos son sus dictadores, son los locos estos que las utilizan o las esclavizan desde el primer minuto, o las educaciones que les educan en la misoginia. Y sin embargo, me voy a encontrar con una cantidad de gente que viene del progresismo que a esto no lo toques. Hay temas que no se tocan. No puedes tocar los temas migratorios, porque de golpe ya eres de derechas. No puedes tocar los temas del Islam, porque eres islamófobo. No puedes defender a Israel porque pasas a ser genocida directamente. Ahí ya no hay ni media tinta. Ya vamos rápidos, ¿no? Es el famoso... Esto lo estaréis viviendo mucho, pero es el famoso reductio ad Hitlerum. No sé si conocéis el término. Hay una expresión llamada reductio ad Hitlerum que tiene que ver con el debate, que es cuando tú estás peleándote dialécticamente con una persona y al final alguien te dice, es que tú eres como Hitler. Y reducido todo a Hitler se acaba el debate. Esto es el reductio ad Hitlerum, es un mecanismo de autodefensa, pero destructivo porque destruye todo pensamiento. Es lo que ocurre con el conflicto de Israel. Si son genocidas y se parecen a los nazis, ya está, ya no hay debate. Ya no hay debate, ya no hay pensamiento, ya no hay complejidad. Y hay una simplificación ad absurdum de la realidad. ¿Cómo puedes pasar del móvil a la calle? Bueno, lo irás compaginando, los jóvenes sabéis vivir en esos planos, ¿no? Pero tienes muy difícil en tu generación poder imponer el derecho a debatir. Lo tienes difícil, porque ahora es un momento difícil para ti y para todos. Y repito, la información que tenemos es muy falaz. Entre otras cosas porque los grandes medios de comunicación también tienen consejos de administración que tienen intereses económicos y que tienen intereses políticos, y con lo cual no es aquello del freelance que va a buscar la verdad, ¿no? La verdad siempre fue un espejo roto, todo el mundo tiene un trocito, pero ahora hay alguien que tiene el trozo grande y que impone al resto, ¿no? No sé, lea Spinoza, vuelve a la duda. ¿Pregunta? Que me gusta que los jóvenes estéis preguntando, eso es fantástico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Capone, tengo 16 años y... ¿16 años tienes? Sí. ¡Wow! Tenía bastantes preguntas y creo que contestaste casi todas, por suerte, así que muchas gracias. Pero cambiando bastante de tema, si me lo permitís, me gustaría saber tu opinión y más que nada, ¿cómo podrías vincular este concepto del pensamiento único con el avance de la extrema derecha en Argentina, mi país? Creo que es un tema bastante presente en Latinoamérica y estuviste hablando más que nada de Oriente Medio, Europa y demás, y realmente me surge esta duda de cómo se podrían vincular. Muchas gracias. La extrema derecha en Argentina. ¿Hablas de Milei? Sí. Bueno, primero felicidades porque
tú tenías una posición crítica, no un pensamiento crítico, es una posición crítica que para mí me parece que es lo único que nos puede salvar, la gente pensante que os hagáis. Luego llegarás a dos conclusiones, pero te sitúas en la voluntad de pensar y de analizar. Y eso ya es un cambio importante. Y tú, con lo joven que eres, esa pulsión, esa necesidad de saber, me parece extraordinaria. Yo, sinceramente, te niego la mayor. Yo no creo que mi ley sea de extrema derecha, lo cual no significa que me guste, ¿eh? No, a mí no me gustan los populismos, de entrada, pero me parece que la extrema derecha, yo que vengo de Europa, es otra cosa. Vox lo es, por ejemplo, Vox lo es claramente. Mi ley es una mezcla populista bastante peculiar y exótica, que viene derivada de una posición de extrema izquierda por parte del kirchnerismo que fue errática, fue corrupta y que destruyó las estructuras argentinas. En realidad, mi ley es una solución, no sé si buena o mala, quizás será mala, o ya veremos, pero es una solución a una situación previa que era terrorífica. Entonces, el problema en Latinoamérica no lo tienes con el crecimiento de los Milei en Argentina, los tienes con el eje bolivariano. A mí me parece más preocupante. Ustedes viven en un continente donde ha penetrado de una manera muy importante Hezbollah y todas las estructuras y intereses vinculados a Irán. Y parece que no les interesa, están al lado de la triple frontera. La triple frontera se ha convertido en un espacio de blanqueo de capitales vinculado al narco y al terrorismo terrible, que preocupa a cualquier cancillería seria. Y sin embargo, no solo es Venezuela, es Nicaragua, es Bolivia, dando pasaportes territoriales a miembros de la Guardia Revolucionaria y a los miembros de las CUPs iraníes. Es una logística y una influencia y un dominio del relato por parte de Irán muy preocupante. Quiero decir que si tú me preguntas qué está pasando en América Latina, lo que más me preocupa es esto. Y me preocupa la degradación democrática en países como Colombia en estos momentos, con un Petro que es un tipo, en fin, no sé, yo diría, si me perdonen la broma, pero no es más tonto porque no se entrena, es decir, no es precisamente, así como otros me parecen gente más brillante, Boric creo que es un tipo muchísimo más elaborado, pero Petro no, Maduro, que es un tipo que habla con los pajaritos, no. Bueno, Milei que habla con el perro, es que estamos así en la región, ¿no? Pero el fenómeno de los populismos, que no siempre son de extrema derecha. Extrema derecha es, por ejemplo, en España es Vox, que viene de los grupúsculos del viejo franquismo, viene de las estructuras de la Fuerza Nueva y las organizaciones de la extrema derecha históricas, incluso de elementos y de partidos nazi, que han configurado un partido que ahora es Vox, que es cierto que mucha gente que los vota no es de extrema derecha, que sencillamente vota al populismo, pero está muy identificado. Marine Le Pen es de extrema derecha, aunque se está reconvirtiendo. Meloni ya se está reconvirtiendo muchísimo. Es decir, todos estos fenómenos están reconvirtiéndose a populismos más o menos estabilizados. Y Milei está por ver. Está por ver. Si te olvidas de la retórica, veremos si en lo económico la acierta, veremos. Pero la situación en Argentina es muy grave. Ahora, el problema principal es que los populismos están sustituyendo la política clásica porque la política clásica está en crisis. Es como si tuviéramos, cuando los presidentes de gobierno tienen que ser médicos y ahora tenemos curanderos, porque los médicos no han funcionado, ¿no? Y eso sí, bueno, eso forma parte de la degradación global, es decir, todo se está adelgazando en las democracias, porque en China no se adelgaza nada. En Irán no se adelgaza nada. Pueden sobrevivir con un régimen tiránico teniendo las cárceles con miles y miles de personas y no les pasa nada. Están a 60% de uranio enriquecido. Ningún país del mundo llega al 60% si no es para tener la bomba atómica. De aquí al 90 no van a tardar, ¿eh? Irán con bomba atómica. Tenemos problemas más graves que Milei, de verdad. Esa es mi opinión, ¿eh? Y si después Milei lo hace muy mal, lo diremos. Porque sobre todo hay algo que me parece fundamental, sobre todo los jóvenes. No os caséis con un partido, con una ideología. Cada vez que votad, vuestro voto es muy importante. Actuar como ciudadanos críticos. Y si el tipo este que has puesto a representar un líder político, un presidente, es un gestor de lo público, un gestor del bien público. Y si no, es que en una empresa, si no funciona, lo echan. Pues en el gobierno también. Cuando un político no sirve hay que echarlo y hay que poner otro. Son gestores de lo público. Y el voto tiene que ser en ese sentido un voto crítico siempre.
volver al ciudadano que decíamos. ¿Está este chico aquí? Ah. ¿Y qué serán las últimas o aún? Pues hagamos una cosa, si quieres, la haces tú y os las junto, aunque sean diferentes, no habrá problema. Bueno, gracias. Yo soy Diego Cabrita, soy de Venezuela, vivo acá desde hace años y quería preguntarle sobre el caso en la Corte Penal Internacional y si el relato único, cree que el relato único se hizo parte de este procedimiento abierto que hizo el fiscal Karim sobre estos dos líderes. Y le pregunto esto, bueno, en el contexto de que soy venezolano y de hace 9 años los venezolanos estamos esperando que también se abra esa investigación y que se aprecie a Maduro luego de más de 5.000 testimonios que hemos enviado a la Corte y testimonios in situ dentro de la Corte que se han dado. A nosotros nos pareció sorprendente de que en menos de un año se abriera este hecho de esta manera. Y usted lo mencionó sobre el tema de la brisa bolivariana. ¿Qué le parece? Porque la última vez que la escuché fue en agosto del año pasado y aún Tarek El Aizami, una figura importantísima dentro del chavismo, un sirio venezolano que fue el representante de Venezuela en estos países del Medio Oriente, está apresado ahora. ¿Tiene alguna otra opinión sobre este nuevo giro dentro de la política de Venezuela con respecto a Medio Oriente? Y lo último que también estaba viendo, lo del tema del pensamiento único, cuando hablaba la trata de personas. Nosotros nos dedicamos a la trata de personas mediante una asociación civil acá que se llama Agenda de Derechos, y cuando vemos los informes internacionales a los países del Medio Oriente, los países musulmanes, en el tema de matrimonio infantil, que es una forma de trata, nunca se le condiciona o se le hace alguna diferenciación por ese tema occidente versus todas esas políticas culturales. Si cree que también ese es un ejemplo de ese pensamiento único, sobre todo cuando agarramos un concepto y queremos estandarizarlo. Muchas gracias y disculpe lo larga. No, pero todo muy interesante. Pues entonces responderé y luego me voy porque no lo quiero mezclar. Empiezo por el final porque yo escribí un libro hace bastantes años sobre el tema de los derechos de los niños en el mundo, de cómo estaba la situación de derechos humanos vinculado a la infancia. Y hay un dato que lo recuerdo y que luego lo he ido actualizando, que es que el negocio número 1 de Nepal, pero esos negocios que son opacos, es la venta de niñas pequeñas, 6-7 años, para los prostíbulos de países árabes, de países islámicos. Es una venta naturalizada, totalmente camuflada, que no le interesa a nadie. Tampoco a nadie le interesó que se utilizara mano de obra esclava del sudeste asiático para hacer los estadios en Qatar. Es que vivimos en un mundo de una hipocresía absoluta, que Netanyahu es un asesino, pero estos en cambio son amigos nuestros que vienen, se pasean y vamos a ver el fútbol en su casa, ¿no? Qatar es un país que ha promocionado a Al-Qaeda, ha financiado al Daesh y financia Hamas. Y ahí está, de amigo nuestro, y ahora es el interlocutor de los secuestrados. Alucinante. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Respecto al tema de la trata de blancas, es cierto que primero hay varios países que practican la Sharia que permiten las bodas con 9 años. Yemen es porque con aquello de que Mahoma tuvo a su más amada Fátima, me parece que tenía 9 años, pues venga, a casarse con niños de 9 años. Recuerdo haber estado a hacer una traducción de una abogada yemenita. El Yemen es trágico, porque Yemen, recuerden ustedes que había el norte y el sur. Los jóvenes ya no sabéis esto, pero Yemen existía el norte, que era comunista, y el sur, que era islámico. De un día para el otro se unificó. Pero lo que nadie explica es que todas las mujeres y pensadores, etcétera, que vivían en el Yemen del norte, que vivían en una dictadura comunista, pero con libertades, de golpe les cayó la Sharia encima. Y perdieron sus trabajos, juezas, maestras, y se les aplicó de la manera más fulminante. Y yo recuerdo haber seguido el caso de una niña de 9 años que, gracias a una abogada yemenita, se publicó un libro sobre este tema, no recuerdo el nombre. Ella consiguió llevar a los tribunales a su marido, porque la ley del Yemen dice
que solo la pueden usar judicialmente si ya le ha venido la regla. Imagínense, 9 años, ¿eh? Y como a esa niña no le había venido, por ahí consiguieron estirar el hilo. No consiguieron abolir el matrimonio, ¿eh? Pero consiguieron como mínimo penalizar. Y eso tuvo una cierta repercusión y ese tema lo seguí. Pero tienes toda la razón. El tema de la trata de niñas, también en el caso africano en parte, pero sobre todo de niñas del sudeste asiático y niños a veces también, para la trata casi oficializada en prostíbulos, o a veces son emirs que compran, las usan y cuando ya tienen una edad y tal, las envían a prostíbulos. Esto pasa permanentemente, esto nunca preocupó. Quizá a gente como tú que lucháis por esta lacra, pero es lo que os decía de la enorme hipocresía. No lo verás nunca en una resolución de la ONU esto. No, meterse con Israel sí, porque queda bien, pero el resto no. Porque sería meterse con Qatar o con Bahrein. ¿Quién se mete con eso? ¿Quién se mete con el petróleo? Es lo que permite que puedas blanquear todo tipo de barbaridades y de crímenes. Y respecto al tema de Venezuela, me veo incapaz de explicarte cómo veo internamente la cuestión, esos movimientos, porque realmente no tengo suficiente información. Hace un tiempo que seguía muy de cerca, pero ahora el mundo se ha hecho muy complicado. Venezuela, desgraciadamente para vosotros, ha quedado un poco más desdibujada, continúa siendo una barbaridad de país, de régimen. Pero sí que respecto al tema del Tribunal de la Haya, me parece muy interesante tu planteamiento. Claro, es que lo de la Haya es alucinante. Nicaragua, que ha destruido todos los derechos, todos de sus opositores, que tiene las cárceles llenas, tiene las narices de llevar a Netanyahu al Tribunal de la Haya. Dices, ¿esto qué es? Es una inversión absoluta, ¿eh? Acusó a Alemania, exacto, acusó a Alemania. Es una inversión absoluta de todo. Pero es lo que está pasando y los tipos están frescos. Y en la ONU sacando pecho, porque la ONU saca pecho a cualquier imbécil. Pero es terrible. Entonces, claro, ¿qué me pasa a mí como persona que cree en el orden institucional? O sea, yo quiero que haya un Tribunal de la Haya. Yo quiero que haya una Organización de Naciones Unidas. Pero lo que hay no me sirve. No me sirve. La Haya estuvo 7 meses sin decir nada el 7 de octubre. Y cuando al final dice algo, es para meter a Netanyahu en la cárcel y de paso pues también al líder de Hamas, que le importa un pepino, que vive en un hotel de 7 estrellas en Qatar. Claro, con lo cual lo que haces es equiparar a un atentado terrorista brutal y una ideología terrorista que lleva toda la vida intentando matar judíos y que además dice que los va a matar y que ahora que lo ha hecho dice que va a volver a hacerlo. Lo equiparas con un presidente democrático. Te gustará poco o mucho, pero es un presidente que ha pasado por unas urnas, por unos parlamentos, que tiene hay unos juicios, que tiene una sociedad civil compleja, etc. Y lo equiparan. ¿Pero quién lo hace? El fiscal general. ¿Qué fiscal general es? El tipo que defendió al dictador Taylor de Liberia cuando era abogado, que defendió a 3 dictadores africanos, se llenó los bolsillitos con dictadores y ahora, como es fiscal general, ahora dice, pues voy a detener, ¿a quién? A ver, al presidente de Irán, el de Yemen, al de Kazajstán que se pulió a Nagorno-Karabaj, a Putin, no, a Netanyahu. Porque este forma parte de lo políticamente correcto, entonces queda bien, sale bien en las titulares, todo el mundo le aplaude, tenemos ahí a la mujer de Clooney por ahí, todo queda fantástico, y ya está. Este es el mundo en el que estamos. Claro que los de Venezuela lleváis toda la vida intentando que a Maduro pasen por ahí. No va a pasar. No va a pasar porque toda la progresista estaría en contra. Ya no tendríais tantos titulares buenos. Nadie le daría palmaditas. Es una inversión absoluta. Es una inversión de... Los agresores se convierten en agredidos, las víctimas se convierten en victimarios, los dictadores se blanquean. En cambio, países democráticos... Pregúntense por qué los 2 países democráticamente más sólidos del mundo, que guste poco o mucho, son Estados Unidos e Israel, que tienen democracias muy complejas, ya la quisiera yo en mi país, son los países más odiados del mundo. Pero no China, pero no Rusia. Algo nos está pasando. Bueno, venga. Creo que es la última. Empecé con una joven. Primero que nada, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo de que los riesgos del pensamiento único es algo que es un peligro y que el progresismo se fue de mano en algún momento. También creo que es importante poner sobre la mesa que de los 2 bandos en el conflicto Israel-Palestina sufrieron atrocidades y que siempre las víctimas siempre son personas inocentes.
Pero yo quería preguntarte a ti, más de forma práctica, ¿qué mecanismos encontrás vos, tanto institucionales a nivel de institución internacional o a nivel de gobierno, serán necesarios, además de incitar a la discusión, para tratar de aplacar esa hegemonía del pensamiento? La verdad ¿Sí crees que hay mecanismos? que la verdad es que si tuviera la solución, no sé, no sé, la diría. No me parece tan fácil. Yo lo que intento es detectar los síntomas del problema, de la enfermedad, pero luego a partir de ahí cómo se resuelven no lo tengo tan fácil. Yo creo que estamos, como te repito, en ese momento de cambio de cosas, ¿no? Estamos en el momento, fíjate, si tú ves la Capilla Sixtina, ves esa imagen que no le haya hecho, vale la pena realmente ir a ver la Capilla Sixtina del Vaticano. Cuando tú ves que hay la imagen central que pinta Miguel Ángel, si no me equivoco, si es Miguel Ángel, es Dios y el hombre casi tocándose. Esa es una imagen icónica, ¿no? Es la imagen, ves la mano del hombre que está haciendo así y la imagen de Dios casi tocándose. Eso es el Renacimiento. Es el cambio de paradigma de la Edad Media al Renacimiento. De golpe el ser humano se convierte en central en el pensamiento, de golpe todo tiene un peso diferente. Bueno, pero ese es un momento, no tanto la Capilla Sixtina, que es un poco la metáfora, pero seguramente el tránsito de un pensamiento medieval a un pensamiento renacentista estuvo durante muchos años en placas tectónicas chocando. Y yo creo que estamos en este momento. Estamos en un momento en donde algo está pasando con la democracia, concepto de democracia liberal, que está chocando con un fenómeno que es las dictaduras no son malas, son más fáciles. Es decir, esto te lo explican con facilidad en China. Oigan, nuestro país funciona porque tenemos un poder central y porque hay determinados derechos que están restringidos. Y esto funciona mejor que Europa. Esta concepción de dos mundos que están en estos momentos en reequilibrio, yo creo que no tenemos aún las soluciones. Sencillamente estamos viviendo el tránsito. Por tanto, no sé qué decirte. Reforzar instituciones, hablar claro, intentar poner el pensamiento crítico, todo es ahora bastante difícil. Pero respecto a lo que me planteabas de que los dos bandos en el conflicto concreto de Israel y Palestina han hecho barbaridades, te voy a contar lo siguiente. Las guerras son siempre trágicas y en las guerras muere la gente. Y la gente que muere es un desastre, sean del color que sean, de la zona que sean, y por supuesto si estamos hablando de gente civil, ciertamente. Ahora, también quiero decirte que respecto a la narración de la guerra hay tres elementos que tener en cuenta. Primero, entrar en Gaza es lo más difícil que puede hacer un ejército en el mundo. Hablamos de una zona muy pequeña, donde hay más de 700 kilómetros de túneles. Para que te hagas una idea, el túnel de Nueva York tiene 380, es el doble. Unos 700 kilómetros de túneles, con miles de miembros de Hamás armados hasta los dientes, con cantidad de municiones en todas las zonas civiles, y tienes que moverte por ahí intentando rescatar a tu gente. Me decía, me explicaba un general español, un militar, me decía, es el peor lugar del mundo para estar. Y es muy difícil porque puedes disparar aquí y de golpe aquí hay una munición, esa explota y esa llega a un campamento y de golpe hay unos muertos que no querías. La idea de pensar, como dicen algunos, de que Israel es un ejército que le gusta matar niños, es primero no conocer nada de lo que significa el ejército israelí, que es la gente, son gente como tú. Tú estarías en el ejército ahora. Te sacarían de la universidad porque te toca y además ahora con la guerra los reservistas. Los reservistas son gente de 35, 40 años que tienen familia, 50, que tienen familias con hijos, con trabajo, que dejan su trabajo y dejan todo para ir a ayudar a su país, porque el país es el que es. El ejército de Israel no es profesional. Y son gente educada en democracia, que aman la vida, no son criminales que van a ver cómo matan. Y en cambio la imagen que se está dando es de que son un ejército atroz, que lo mata todo, que muere cantidad de gente, no sabemos cuánta gente ha muerto. Igual ha muerto la que se dice, o igual no, porque no se puede saber. Israel tardó un mes en saber cuántos habían muerto el 7 de octubre y en cambio aquí lo sabemos al minuto. Te lo digo porque evidentemente que lo que pasa en Gaza es trágico.
Pero hace 14 años que es trágico. ¿Dónde estaban las manifestaciones cuando Hamás mataba a opositores? Cuando se casaba con niñas? Cuando educaba durante 14 años a sus hijos para el odio? ¿Dónde estaban? Y los millones y millones que Gaza ha recibido, de todo el mundo, que habrían convertido Gaza en un auténtico balneario, porque nadie lo ha criticado, porque todo el dinero se ha utilizado para crear una gran estructura de muerte. Con lo cual, aquello de que todos son iguales, no, todos no son iguales. Unos tienen unos valores de vida, los otros tienen unos valores de muerte. Ahora, que hay mucha gente que muere sencillamente porque está allí, sin ninguna duda. Y eso es trágico siempre, ¿eh? Bueno, creo que aquí hay que dejarlo, ¿no? Lean Espinosa, ¿eh? Gracias. Sí, bien. Entonces, como dije, quiero agradecer a Pilar personalmente por su compromiso, por sus palabras. Este año estuvimos, no sé en cuántos países ya, y me parece que es el momento de poder alzar la voz y decir las cosas como son. También, y voy a dar una reflexión acerca del precio que cada uno de nosotros paga por eso. Pero quiero también agradecer a la Casa, obviamente, Mercosur, a la OEA. Ese es el tercer evento que estamos haciendo en el último año, 2 de ellos en el headquarter, en la oficina central. Perdón, ahora me presento. La oficina central de la OEA en Washington, junto con el querido secretario general Luis Almagro. Y le quiero decir algo que acá se puede ya manifestarlo, que tuvimos varias conversaciones internas antes del último evento, si tocar o no tocar el tema del conflicto en el Medio Ambiente, en el Medio Oriente, perdón, también en el Medio Ambiente, el Medio Oriente más dedicado al tema de Irán. Y fue un debate interno importante y al final salió a la luz. Unos días después Irán atacó a Israel, enviando cientos de misiles y drones con una intención de poder realmente generar un desastre que, gracias a Dios, no lograron hacerlo. Y hoy estamos acá y la idea es poder seguir trabajando, y gracias Claudia por abrir las puertas, en otras oficinas de la OEA, en Latinoamérica, y volver obviamente a Washington. Desde CAM, y no quiero extender mucho, ya que lo importante fue escuchar a Pilar, pero desde CAM, Combat Anti-Semitism Movement, una organización global, interreligiosa, multicultural, cual más de 850 organizaciones son parte de su coalición. Estamos trabajando, podemos decir, 24/7 para poder combatir este odio milenario, el odio contra el judío y el antisemitismo. Estamos muy preocupados y ocupados cada día por lo que está pasando, la tendencia que vemos, mismo acá en Latinoamérica, es algo que realmente es algo que no hemos esperado y lo estamos trabajando ahora en este momento que estamos acá. Hay un congreso importante en Virginia, hay un congreso importante en Alemania, trabajando también con líderes de opinión, con alcaldes, con tomadores de decisiones, porque ahora es el momento y hasta estamos tarde para poder combatir este fenómeno. Pero quiero dejarles solamente una cosa para reflexionar. Desde el 7 de noviembre, le puedo decir, del 7 de octubre, de manera personal, yo perdí varios amigos, varias personas que yo consideré amigos. Y muchos de ellos, y como bien dijo Pilar, por la razón de por no ser ciudadanos libres con pensamiento crítico, sino por seguir la manada, elegí desconectarme, o ellos eligieron desconectarme de mí, solamente por mi origen como israelí. Y eso es realmente un fenómeno que es muy triste, pero fuera de ser triste, muestra un poco lo que está pasando en nuestra sociedad, la polarización, el radicalismo general, y es algo que más que nada estoy hablando acá a los jóvenes, que ustedes son los agentes de cambio hoy al día, ustedes pueden cambiarlo. Viendo lo que pasó últimamente acá en Uruguay, mismo el ataque directo a
directora de Cultura, que también si hubo una disculpa o no hubo disculpa, sabemos que es irracional ese odio. Si se ataca directamente a una persona por ser judía, acusando por los hechos que está tomando, la decisión que está tomando Israel, es absurdo. Es absurdo. Nurit, por ejemplo, que trabaja conmigo, día a día vemos los ataques que nos están dirigiendo en las redes. Y digo, al final los judíos que viven acá y son parte del tejido social, ¿cómo puede ser que los están culpando por una decisión política o estratégica, bien o mal, que está tomando el Estado de Israel? Estuvimos con Pilar hace unos meses acá también en Uruguay, en 2 charlas muy interesantes que hicimos también en la comunidad judía y también en Solanas, que está abierto al público general. Y le quiero contar lo que pasó ahí. Un periodista, ¿no? Acá, un periodista español se tomó el tiempo de escuchar 3 horas, ¿no? Eran casi 3 horas entre las 2 charlas. 5 dijo, 5. También otra presentación que tuvimos en Chile. Y lo único que sacó es una imagen de una entrevista que tuvimos acá, de Pilar sonriendo, que tiene una linda sonrisa, escribiendo, Pilar Rahola, riéndose de niños palestinos muertos. Esa es la desinformación, ese es el mundo que estamos viviendo, y los invito a poder ser parte de este cambio que estamos tratando de generar. Pueden entrar a nuestras redes, CAM en Español, tienen ahí información que pueden compartir, pueden también contactarnos y ser parte. Y termino con algo. Hicimos una encuesta que espero que pronto vamos a poder difundirla, y fue muy interesante la respuesta del público no judío. Había público no judío que estaba respondiendo acerca de lo que es el fenómeno del antisemitismo. 76%, si me acuerdo bien, contestó que mismo ellos vivenciaron o fueron parte de ataques de odio, de haters, o de antisemitismo mismo, por defender el pueblo judío o la soberanía del Estado de Israel. Pero igual voy a terminar con algo positivo para aquellos que son parte, que 92% dijeron que igual lo van a seguir haciendo. Así que los invito a cada uno de ustedes que vuelva a sus casas, a sus universidades, a su comunidad y piensen bien a dónde llevan el discurso del día de hoy. Y cuando estén en esa batalla del malo y el bueno, vean bien con qué argumentos salimos a esta lucha y piensen que al final acá estamos todos para unir fuerzas en la lucha contra el odio, la discriminación y por los valores de la democracia. Así que muchísimas gracias por estar acá, a ustedes, a la OEA y obviamente al difícil Mercosur. Porque Jairo lo dirá. Él dice que ha perdido amigos no judíos, por ser justamente judío israelí. Lo que no dice es que ha perdido amigos de verdad, porque han muerto. Han muerto en Gaza. Es decir, cuando hablamos del dolor, y aquí estuvimos con el DJ del concierto de Nova, un chaval que le gusta la música, que va por el mundo conciertos, que nos estuvo explicando cómo intentó rescatar a un amigo suyo que pesaba el doble que él, arrastrándose por el suelo con una bala en el estómago para conseguir salvarle la vida, ¿no? Cada vez que hablemos de este tema, pongamos nombres y apellidos. Yo un día lo encontré roto porque acaba de morir un amigo suyo que estaba en Gaza, luchando por su país, y que han muerto más de 300 soldados. Nunca existen, y además se les considera agresores, pero son jóvenes. En su caso, no sé si eran de reservistas o no, pero él se había dedicado toda la vida a la medicina de urgencia. Era la persona que llegaba a los lugares donde había habido un atentado para ayudar a los que estaban aún vivos después de la bomba. Ya está. Pero hay que poner las cosas en su sitio. Bueno, gracias.